Hola, en este vídeo voy a subsanar los dos vídeos anteriores que tenían un error, y es que yo realizaba el cálculo de Schrödinger para dos partículas en una dimensión, y para ello luego reducía esas dos dimensiones y luego las metía en el ordenador cuántico. Entonces no se pueden reducir las dimensiones, hay que meterlas en el ordenador cuántico directamente, porque si no se pierde el entrelazamiento. Además, en este vídeo vamos a ver realmente en qué consiste el entrelazamiento, y vamos a ver que, esto del ordenador cuántico funciona, que puede mostrar el entrelazamiento, y vamos a entender por qué, a pesar de que cuando yo mida todos los qubits del ordenador cuántico voy a tener un solo valor. De ese solo valor voy a poder sacar la posición de dos partículas, de tres partículas, de cuatro partículas, de cinco partículas, porque depende de cómo miro yo ese resultado. Entonces, si tengo dos dimensiones, voy a mirar en el eje X y en el eje Y. Voy a aclararme. Aquí tenemos las dos ondas que ya las he medido dentro del ordenador cuántico, y me ha dado dos resultados: la posición de una partícula y la posición de dos. Bueno, en realidad el ordenador cuántico me da un solo estado activo, que es el 23.466. El número de estados cuánticos que tiene el ordenador cuántico son 65.536, a pesar de que el espacio en una dimensión tiene 256 casillas en la dimensión X. Pero como hay dos partículas, hay que multiplicar 256 por 256, y esto me da el número de estados cuánticos que tiene el ordenador, para así poder meter la ecuación de Schrödinger, después de haberla calculado del modo tradicional, en el ordenador cuántico, porque lo que quiero ver es qué sucede cuando mido. Entonces, cuando mido, el ordenador cuántico lo que hace es me da un único valor, pero de ese valor yo extraigo la posición de dos partículas, de tres, de cuatro, o de todas las partículas del universo. O sea que todas las partículas del universo provienen de un solo valor, y parece ser que animar el universo consiste en saber mover esa línea de un solo valor, de la casilla 32.000 a la casilla 44.000, con habilidad, para que refleje la posición de dos ondas cuando yo la mire de las dos maneras que puedo mirar. Como tengo dos partículas, voy a mirar esa única línea de dos maneras, ese único valor del ordenador cuántico, de una manera o de otra, dependiendo de... Vale, voy a explicarme con este dibujo. O bueno, antes que nada, si queréis saber, el entrelazamiento no es solamente una cuestión del spin, sino que las partículas están entrelazadas de posición, y no tienen por qué estar entrelazadas totalmente, están entrelazadas en un porcentaje. Esta dirección web os va a explicar muy bien de cómo es el entrelazamiento, y abajo tiene unas animaciones. En esta otra tiene un enlace a esta otra animación en JavaScript, donde os muestra animaciones en JavaScript en el navegador, de cómo interaccionan las dos partículas entrelazadas. Y si miramos el código fuente de esas animaciones suyas, vemos que como es una partícula en dos dimensiones, multiplica la dimensión X por la dimensión X, que es lo que estoy diciendo yo. El ordenador cuántico no puede tener para calcular el PSI, entonces hay que meterle todos estos datos al ordenador cuántico para que haga los cálculos. El número de estados del ordenador cuántico, a pesar de que el espacio son 256, son 256 por 200, son 65.536. Bueno, esto coincide pues con el código que tengo yo, pues que es prácticamente lo mismo. Entonces, donde estábamos, nosotros queremos saber cómo de una sola cosa pueden surgir 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos un espacio de 16 dimensiones. Y el ordenador cuántico, supongamos que ha medido en la posición 3. Ha dicho, este es mi resultado. Mi resultado es el 3. Y este resultado me puede dar la posición de una partícula, de dos partículas, de tres partículas, de cuatro partículas, de las que sea. En este caso estamos hablando de dos. Entonces, ¿cómo podemos visualizar la posición de dos dimensiones de esta sola línea, de una sola línea? Dices, pues muy sencillo, convirtiendo esta dimensión, esta única dimensión espacial de 16 elementos, en un cuadrado. La casilla 1, la casilla 2, la casilla 3, la casilla 4, la casilla 5. Entonces el 3 va aquí, y ese 3, si lo miramos desde esta dirección, me da que una partícula está en la posición 3, y si lo miramos desde esta otra dirección, desde la dirección Y, me dice que está en la posición 1. Entonces
Las ondas están, cuando midamos, están en esta posición. Habéis comprendido cómo de una sola posición, de un solo valor que nos da el ordenador cuántico, una vez medido todos los qubits, podemos sacar la posición de tantas partículas como queramos. Gráficamente podríamos verlo en 3 dimensiones, pero ya más dimensiones gráficamente no se puede ver, porque vimos en 3 dimensiones, pero matemáticamente sí. Entonces puedo extraer, haciendo los cálculos adecuados, puedo extraer la posición de todas las partículas, y por eso están entrelazadas, porque provienen de lo mismo. O sea que parece ser que animar el universo es saber mover esta línea en el siguiente instante, dónde va a estar esta línea, para que me dé la posición de las dos partículas. Así que volvemos a esta animación y vamos a verla para que veáis realmente de que esto funciona. Una vez calculada la ecuación de Rödinger metido dentro de un ordenador cuántico, funciona bien. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir pues que, vaya, que igual estamos simulados por un ordenador cuántico. Porque así es como se refleja el entrelazamiento. O sea, esta es la explicación del entrelazamiento. ¿Por qué diantres están entrelazadas dos partículas que están interconectadas? Porque son lo mismo. Y que depende de cómo tú lo mires. Una vez que yo he hecho los cálculos del ordenador cuántico y he medido, pues voy a, dependiendo del número de partículas, mirarla de una manera o de otra, esa medida. Entonces vamos a cargar este fichero para que entendáis mejor, que veáis las ondas. Esto ya es después de medir, pero vamos a verlo antes de medir. A ver, ahora está. Aquí, como veis, esta es la onda de probabilidad de las dos partículas. Cada una de la altura de las líneas me está diciendo, a pesar de que es una dimensión, lo que me está diciendo es la probabilidad de que cuando mida aparezca ahí la partícula. Aquí arriba me está diciendo el entrelazamiento. El entrelazamiento es 0,30. Ahora que se están uniendo, se están entrelazando, como veis, y cuando se traspasen, que se van a traspasar porque depende de su energía cinética, depende de su momento, depende de la cantidad de interacción del campo, de la fuerza del campo que interacciona, pero cuando se traspasen van a seguir quedando entrelazadas esas partículas. Entonces el contacto hace que se entrelacen, y una vez que han quedado en que han una vez que se han separado, siguen estando, como veis, entrelazadas. El entrelazamiento va del 0 al 1%. 0, 1 están entrelazadas, 1 están totalmente entrelazadas. Entonces, medir una significa que va a influir en la medida de la otra. Entonces vamos a, por ejemplo, medirlo todo. Voy a decirle measure all, y como veis me da dos líneas, a pesar de que tengo un solo estado. Me dice en el ordenador cuántico este espacio tiene 256 elementos, pero el ordenador cuántico es una línea de 65.536 elementos, y me ha dicho que el estado que ha salido ganador es el 48.240, que es el 3. En vez del 3 aquí sería el 48.240 el que está activo, y iría hasta 65.000, del 1 al 65.000. Entonces pero de ahí he extraído, mediante el sistema este, porque hay dos partículas, he extraído la posición de las dos de cada una de las partículas. Entonces vamos a hacerlo, pero midiendo. Vamos a deshacer, que restore todo. Bueno, ha quedado en tamaño más pequeño porque al medir cambio la escala simplemente por motivos de que se visualice, pero estas las mismas ondas que las otras. Bueno, lo voy a volver a cargar para que no quede feo. PSI SCAD 2D es simplemente un motivo de visualización, porque en el ordenador cuántico la suma de todos los estados debe dar 1, de todos los estados que están encendidos. Entonces, si hay menos líneas, tocan, pues lo que decía, tocan a más que repartir. Tocan a más que repartir, entonces es más alto. O sea, el máximo aquí ahora es 0,08. Pero a medida de que yo mido, una va absorbiendo a la otra, van desapareciendo líneas. Voy a dejar que se separen un poco, o incluso voy a hacer, ahora mismo voy a hacer las mediciones, lo paro, tiene un entrelazamiento de 0.633, que es bastante, más del 50% entrelazado, y voy a medir, voy a empezar midiendo el qubit 0, voy a hacerlo qubit a qubit. El qubit 1 parece ser que la que es la altura
como ya he dicho, es solamente una cuestión gráfica, pero como veis va desapareciendo líneas, probabilidades de que la partícula aparezca ahí a medida de que voy midiendo qubit a qubit. El qubit 2, el qubit 3, el qubit 4, y también va afectando algo al otro porque están entrelazados, y va disminuyendo el entrelazamiento a medida de que estoy midiendo. Ya no queda entrelazamiento, pero ya ha condicionado la probabilidad de la otra. Seguimos midiendo los qubits, tenemos 16 qubits. Seguimos midiendo qubit a qubit. A medida de que voy eliminando líneas, como he dicho, quedan menos líneas, pues les toca más a repartir entre uno, que es la probabilidad total del ordenador. La probabilidad total del ordenador debe de sumar uno. Suma de la probabilidad, 1. Siempre, haya el número de líneas que haya. Por lo tanto, el valor máximo es inferior. Miser qubit del 10, miser qubit del 11, miser qubit del 12, y ya prácticamente pues el número de estados son todavía, sí, hay 2 estados, todavía no está el ordenador cuántico que se haya medido todo, y ahora ya solamente queda un estado. 14 y 15. Entonces nos hemos quedado con estas 2 líneas, pero provienen, como ya he mostrado en el gráfico, de una sola línea del ordenador cuántico, que es una dimensión más grande. Entonces, para calcular, voy a ver cuánto tiempo voy el vídeo. Para calcular, ya me queda poco, para calcular tantas partículas como sea, pues se puede hacer en un ordenador cuántico, o sea que podemos estar siendo simulados en un ordenador cuántico. Lo único que el número de estados sería gigante dentro del ordenador cuántico. Haría falta cantidad de qubits, porque hay que coger, si el espacio tiene tantas casillas y estamos en 3 dimensiones, supongamos que nuestro espacio mide 10 casillas, pues serían 10 por 10 por 10, que serían 1000. Eso solamente para el espacio. Y ahora para el espacio de una partícula. Pero si tengo 2 partículas es 1000 por 1000. Si tengo 3 es 1000 por 1000 por 1000. Tengo 4 es 1000 por 1000 por 1000 por 1000. Entonces, y todas las partículas, además, en esta visión, podrían confluir en un solo punto si estuvieran en el centro, como en el Big Bang, donde así que las partículas pueden ir surgiendo del espacio a medida de que esta línea va cambiando de sitio y del tamaño de la onda, del tamaño de la onda, del número de estados cuánticos. Entonces, como veis, todo proviene de una sola cosa, y parece ser que el juego del universo, del entrelazamiento, consiste, visto desde una manera profunda, en esto. Es la clave del entrelazamiento. Lo único que para calcular nuestro universo ya habéis visto la cantidad de partículas que hace falta. Así que queda aclarado, ¿no? El ordenador cuántico se adapta perfectamente a poder simular nuestro universo, y daría sentido a la vida, pues porque crea el entrelazamiento entre las cosas, hace que una cosa dependa de otra, y nos muestra el porqué. Gracias al ordenador cuántico hemos podido entender por qué están entrelazadas, y se debe a que todo proviene de lo mismo y que solamente depende de cómo miremos eso mismo.